Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay algunos componentes, algunos ingredientes de los alimentos que poco a poco parece que van estando bajo sospecha, es decir, que deberíamos evitar introducirlos en nuestra dieta. Hoy nos vamos a convertir en detectives, vamos a sacar nuestra lupa y vamos a investigar un poquito más a fondo el etiquetado de los alimentos, en concreto la lista de ingredientes. ¿Para qué? Para aprender a buscar y a detectar algunos ingredientes de esos que todavía está permitido su consumo, algunos dentro de estos grupos un poquito más grandes, de los cuales os voy a hablar, ya van generando ciertas dudas y se va limitando en algunos países su utilización, aunque los estudios científicos iniciales de cuando comenzaron a utilizarse nos decían que eran seguros. Es lo que os digo siempre, algo puede ser seguro en una cantidad, pero puede no ser inocuo en cantidades superiores o en un plazo de tiempo superior. Cuando se hacen estos estudios, evidentemente no pasan años de consumo de esos alimentos y por lo tanto no podemos certificar el efecto a largo plazo. ¿Qué pasa con la cantidad? Pues claro, que a veces esos aditivos o esas sustancias que se añaden a algunos alimentos procesados pueden estar presentes en pequeña cantidad inocua en un alimento, pero si mi dieta en el día a día va incluyendo varias o a lo largo de la semana voy sumando pequeñas cantidades, pues puede ser que a lo largo del tiempo lo que estoy consumiendo de estos ingredientes ya no sea esa cantidad pequeñita que estaba presente en los estudios de seguridad, sino que sean cantidades muy superiores o que empiecen a aparecer efectos que inicialmente no se habían valorado. Y este es el efecto, o vamos a decir, el resultado de dietas muy altas en carbohidratos que afectan de manera muy diferente a nuestro estado de salud y que en muchos casos estas sustancias de las cuales o estos ingredientes de los cuales os voy a hablar hoy se está demostrando, como os digo, a medida que pasa el tiempo, que provocan efectos importantes en nuestro estado de salud. Así que lupa en mano, bueno, lo de lupa en mano más bien es porque el etiquetado a veces es tan chiquitín que cuesta hasta leerlo. Por lo tanto, vamos a buscar realmente qué debemos detectar en esas etiquetas. El ingrediente, vamos a decir, que todos buscamos a día de hoy porque nos han dicho que es tan sumamente malo que nos vamos a morir como comamos demasiada cantidad, es el azúcar. Azúcar u otras versiones de azúcar. Y realmente ese azúcar de la dieta, aquí sí que hemos considerado muchas veces que es muy peligroso o que afecta a nuestro estado de salud, pero es algo relativo. El azúcar presente de manera natural en los alimentos, como por ejemplo en el caso de las frutas, es muy beneficioso. El azúcar añadido puede no ser tan beneficioso, especialmente cuando se combina con una alta cantidad de grasa, algo muy habitual en los alimentos procesados. Pero realmente, más que la palabra azúcar, hay algo que actualmente los estudios nos dicen que sí que tiene una influencia importante en el peso, sobre todo en el aumento de peso, y que podría estar relacionado con el aumento de las tasas de obesidad, porque se ha visto reflejado en los países donde es más alto su consumo, es el jarabe de fructosa, que también podría aparecer como jarabe de maíz. Y en este caso es un ingrediente que no deberíamos incluir en la dieta, porque, como os digo, las investigaciones nos dicen que tiene una alta relación con las altas tasas de obesidad. Es un componente que se utiliza en los refrescos edulcorados en algunos países, como por ejemplo en Norteamérica, y es uno de los países que tiene unas mayores tasas de obesidad.
También es verdad que también tiene unos mayores, estadísticamente hablando, un mayor consumo de refrescos azucarados, pero es que el azúcar es distinto al de otros países. Por lo tanto, ahí algunos investigadores empezaron a sospechar que este jarabe de fructosa podría estar relacionado con ese aumento exagerado de las tasas de obesidad, sobre todo porque es una obesidad además bastante importante, no es un ligero sobrepeso, precisamente de lo que estamos hablando. Así que ahí tendríamos un ingrediente que deberíamos buscar y tratar de evitar a toda costa. Evidentemente siempre va a estar presente en alimentos procesados, nunca en alimentos naturales, con lo cual ahí tenemos un truco fácil para separar este componente de nuestra dieta. En segundo lugar, tenemos algo que ya está regulado, pero que en algunos casos todavía no ha desaparecido y que deberíamos tratar de evitar por su efecto a nivel neurológico, sobre todo de excitabilidad de nuestro cerebro. Os estoy hablando del glutamato o glutamato monosódico. Es un saborizante que nos da una palatabilidad extrema a los alimentos a los cuales se añade y que realmente a nuestro cerebro le produce un efecto nefasto, sobre todo cuando se consume en cantidades más altas a las que realmente hacen referencia esos estudios iniciales de seguridad. Y en este caso, el problema principal es que muchas personas se han adaptado a dietas muy, vamos a decir, altamente palatables. Bueno, no sé si esa es exactamente la definición. Altamente sabrosas, dietas que tienen que tener mucho sabor. En casa lo conseguimos añadiendo más sal, pero a nivel industrial, como la cantidad de sal está regulada por ley, no pueden sobrepasar ciertas cantidades. ¿Qué ocurre? Que utilizan otras estrategias y en este caso el glutamato sódico o monosódico es un aditivo muy barato que provoca ganas de comer más, por lo tanto mayores ventas, pero que tiene, como os digo, unos efectos nefastos a nivel cerebral y que deberíamos tratar de evitar. Como os digo, comienza a regularse también su uso y es muy probable que en poco tiempo esté terminantemente prohibido añadirse a la dieta. Otros aditivos que se utilizan en este caso, por ejemplo, como conservantes, en el caso de carnes, derivados cárnicos, los nitratos y nitritos. En este caso son alimentos o aditivos que se utilizan, como os digo, para mejorar la conservación y que parece que cuando se consumen en cantidades grandes, volvemos ahí a la dosis. Evidentemente, si yo consumo derivados cárnicos a diario y en cantidades elevadas, voy a tener una mayor acumulación de estos nitratos nitritos que se asocian en los estudios científicos a mayores probabilidades de aparición de cáncer de colon. Por lo tanto, vamos a buscar, que no es obligatorio utilizarlos, sino que es más barato que otros métodos a veces y puede haber embutidos, puede haber derivados cárnicos que los lleven y otros que no. Por lo tanto, es algo más que deberíamos buscar en las etiquetas y tratar de evitar. Vamos con esa lista de ingredientes que debemos evitar. Estarían evidentemente las grasas trans, hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, aceite de palma, palmiste, bueno, diferentes denominaciones que puede tener en ese etiquetado, que al final son grasas refinadas, manipuladas industrialmente y que se asocian a la aparición de problemas cardiovasculares. Si esas grasas trans o refinadas a nivel industrial se juntan además con una dieta alta en carbohidratos refinados, imaginaros ya si lo sumamos al jarabe de fructosa, en ese caso se multiplican la aparición
de problemas cardiovasculares, de problemas relacionados con la salud, como puede ser la aparición también de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico, dislipemias, es decir, empeoramiento global de nuestro estado de salud. Evidentemente, estas grasas trans siempre van a estar presentes en alimentos procesados, altamente procesados generalmente. Así que una forma fácil de reducirlas o evitarlas es evitar el consumo de estos alimentos procesados, algo que nos hace mejorar enormemente, como os digo, la calidad de la dieta. En todos los casos, como habéis visto, estamos hablando de alimentos procesados, salvo en el caso de los nitratos y nitritos, que nos pueden servir también como conservantes de carnes frescas envasadas, en esos envases que nos permiten mantenerlas durante más tiempo sin que se vean afectadas por la oxidación. Así que ojo también en esas carnes. Y por último, tendríamos que tratar de evitar todo tipo de colorantes artificiales. Colorantes artificiales que poco a poco van desapareciendo de la formulación de muchos alimentos porque se van estudiando sus efectos a largo plazo. De hecho, el colorante rojo artificial ya ha desaparecido prácticamente en todos los países, al menos a nivel alimentario, aunque no a nivel de elaboración o fabricación de chuches, donde sigue estando presente, algo que afecta a nivel infantil más que a nivel adulto, por la implicación que tiene también en la aparición de problemas neurológicos y en este caso asociados, por ejemplo, al déficit de atención y a la hiperactividad. Por lo tanto, deberíamos reducir o tratar de evitar al máximo el consumo de colorantes artificiales. También empieza a aparecer algún otro, como colorantes amarillos, es decir, no todos se libran de esa batalla contra los aditivos. Evidentemente hay colorantes que se pueden utilizar de manera natural. Y os pongo un ejemplo, las pastas de colores, los macarrones de colores normalmente deberían estar elaborados con espinacas, los de color verde, con zanahoria, los de color naranja, y con remolacha, los de color rosado o más rojizo. Es decir, podemos utilizar alimentos naturales, pigmentos presentes de manera natural en algunos alimentos para dar color a nuestras recetas. ¿Cuál es el problema y por qué en algunos casos no se utilizan? Porque también dan un poquito de sabor. Pero imaginaros, un yogur de fresa sin fresa, con color rosa. Bueno, pues está clarísimo que lo que tiene es saborizantes y colorantes. Me lo pongan o no en la etiqueta. Si en ese etiquetado no aparece las fresas, evidentemente ese color no es natural. Así que vamos a tener, como os digo, un poquito de precaución en lo que compramos y tratar de evitar aquellas versiones que puedan resultarnos más perjudiciales si no podemos evitar el consumo de estos alimentos, que a veces nos puede costar, ¿no? En algunos casos por su calidad, por su precio o por la razón que sea. Pero siempre trataremos de reducir al máximo. ¿Por qué? Porque una dieta rica en procesados suma todos esos ingredientes en altas cantidades que resultan, por supuesto, más perjudiciales que si su consumo es esporádico. Así que espero que a partir de hoy lo tengáis en cuenta y, por supuesto, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.